anárquico. Y al organizarse, se organiza como un cuerpo orgánico. No se organiza como una pirámide, como mucha gente cree que somos una pirámide. No, no somos una pirámide. Tampoco nos organizamos como un saco de papa todos juntos. No, es un cuerpo orgánico. Y cuando hablamos de cuerpo orgánico, estamos pensando en cualquier cuerpo vivo, en donde hay cabeza, hay miembros, hay corazón, hay otros órganos que cumplen funciones, y todos se necesitan unos con otros. Hay unos que pueden ser más relevantes o más importantes, y otros que parecieran ser menos, ¿no? Pero si falta uno, el cuerpo no está completo, y falta algo. Todo está apoyándose mutuamente. Y en ese cuerpo hay una sola cabeza, que es Cristo. Nadie más que Él es la cabeza. La cabeza es la que organiza todo el cuerpo, la que da lo necesario para que el cuerpo esté funcionando. Y esta comunidad, la última característica, vive lo que nosotros llamamos en tensión escatológica, es decir, una tensión, algo que nos tira, nos tironea, porque no está completo, y escatológica, que quiere decir que hace referencia al fin de los tiempos. Es un ya, pero todavía no. Estamos mirando hacia el futuro, pero estamos en el presente. Y por eso a veces nos encontramos en situaciones o de persecuciones, o de decepciones, o de alegría efímera, así lo dice la primera Tesalonicenses, de manera que estamos aspirando a algo pleno, que va a ser en el futuro, que va a ser después de la parucía, es decir, la vuelta en gloria y majestad de nuestro Señor, pero ahora, aquí y ahora, nosotros mirando hacia allá, vamos viviendo las tensiones que el tiempo presente nos impone. Entonces, son algunas características fundamentales de lo que es la Iglesia. El Concilio Vaticano II, y aquí reproduzco un fragmento del Concilio Vaticano II, que fue este gran encuentro de representantes de todos los obispos del mundo entre el año 1962 y 1965, que formuló una serie de documentos, y uno de esos documentos más importantes, que de hecho se llama una constitución conciliar, son 4 las constituciones conciliares, que se llama la Lumen Gentium, que habla sobre la Iglesia en sí misma, dice así: en todo tiempo y en todo pueblo es grato a Dios quien le teme y practica la justicia. Sin embargo, fue voluntad de Dios el santificar y salvar a los hombres, no aisladamente, sin conexión alguna de unos con otros, sino constituyendo un pueblo que le confesara en verdad y le sirviera santamente. Esta es la primera premisa. Dios quiere constituir un pueblo, no simplemente santificar y salvar a los seres humanos cada uno por su lado, sino constituyendo un pueblo. Por ello, eligió al pueblo de Israel como pueblo suyo, pactó con él una alianza y le instruyó gradualmente, revelándose a sí mismo y los designios de su voluntad a través de la historia de ese pueblo y santificándolo para sí. El pueblo de Israel son nuestros antepasados. El Papa Juan Pablo II hablaba de nuestros hermanos mayores, quienes tienen toda una historia de alianza y pacto con Dios, y que ellos la pudieron vivir en la historia propia de su propio pueblo. Y en esa historia Dios se fue mostrando su voluntad y mostrándose a sí mismo. Pero todo esto, dice el texto, sucedió como preparación y figura de la alianza nueva y perfecta que había de pactarse en Cristo, y de la revelación completa que había de hacerse por el mismo verbo de Dios hecho carne. Ese pacto nuevo, a saber, el Nuevo Testamento, es su sangre. Lo estableció Cristo convocando un pueblo de judíos y gentiles, que se unificara no según la carne, sino en el Espíritu, y constituyera el nuevo pueblo de Dios. Es decir, nosotros, la Iglesia, constituimos este nuevo pueblo de Dios que tiene su raíz histórica, cultural y espiritual en el pueblo de Israel, pero con la nueva alianza que se produce en Jesucristo se genera este pueblo más universal, más de todo tiempo y en todo lugar, que es la Iglesia.
Eso es lo más fundamental de lo que nos constituye a nosotros como pueblo de Dios. Ahora, esta iglesia, este pueblo de Dios, expresa su funcionalidad o sus acciones a través de algunas dimensiones. Y aquí voy a recordar este cuadro que seguramente ustedes lo conocen y que se difundió en Chile después de Aparecida, y que yo creo que sintetiza muy bien las 4 grandes dimensiones pastorales de la iglesia. Cuando hablamos de iglesia en misión, en acto, que está inserta en el mundo, que hace una serie de cosas, todo lo que realiza, todo lo que vive, lo canaliza a través de 4 grandes dimensiones. La primera, la que está en rojo, que se llama querigma, es lo que significa el anuncio o la proclamación del reino de Dios. Querigma viene de un verbo griego que es kerizo, que era el anuncio que hacía un enviado por el emperador, un enviado por el rey, enviado por alguien, y que anunciaba las grandes decisiones del rey o del emperador al pueblo. Entonces iba de pueblo en pueblo anunciando. Entonces, el querigma es el gran anuncio de la buena noticia del reino de Dios. Y el centro de esa buena noticia es que Jesucristo, el que pasó haciendo el bien, el que predicó acerca del reino de Dios, el que hizo muchos milagros, sanó muchos enfermos, expulsó demonios, él después lo crucificaron en Jerusalén, lo juzgaron injustamente, lo mataron, fue sepultado y al tercer día resucitó. Y eso nos cambia a todos la vida. Si Cristo ha resucitado, entonces la muerte ha sido vencida, el dolor ha sido vencido, la tragedia ha sido vencida, todo por la bondad del reino de Dios que viene hacia nosotros. Es el núcleo de nuestro anuncio, en la palabra, en la evangelización, en la catequesis, en la predicación, la homilía, la lección. Todo debe girar en torno a este querigma, anuncio. El reino de Dios se hace presente en la persona de Jesús, que ha vencido la muerte, está vivo, resucitó. Una segunda dimensión, y que nos constituye en iglesia, es lo que nosotros llamamos la liturgia. La liturgia es la expresión simbólica, ritual, de aquello que nosotros creemos. Y de ahí están los sacramentos, la Eucaristía, las celebraciones, la piedad popular, las fiestas, la oración, la devoción. El reino de Dios se celebra y comunitariamente. Por eso, una de las consecuencias que más nos ha afectado con el coronavirus ahora es que este coronavirus nos disgrega, nos tira todo a nuestras casas para que estemos, bueno, con justa razón, ¿no? Cuidándonos y protegiéndonos y siendo cautelosos. Pero nos dificulta el encontrarnos. Gracias a Dios tenemos estos medios de transmisión remota para poder celebrar también la Eucaristía, pero no es lo mismo. Falta algo, falta el encuentro. Y eso es constitutivo de nuestra condición de pueblo, nuestra condición de seres gregarios, que necesitamos congregarnos. Bueno, en la liturgia se expresa simbólicamente en lo que creemos. Por eso la liturgia nunca ha de ser simplemente la repetición de actos, sino que es una celebración simbólica del querigma, de la pasión, la muerte y resurrección de Jesús, se hace presente simbólicamente a través de la celebración de los sacramentos. Esa es la segunda dimensión. La tercera dimensión, que es muy importante, que es constitutiva de nuestra condición de pueblo, se llama la koinonía. Koinonía es un término griego que significa comunión. Esto de hacer comunidad, hacer fraternidad, unión, el de unirnos, el de tratar de andar juntos. Y eso es re difícil. Imagínense, lo es difícil a veces para una familia, un matrimonio, ponerse de acuerdo día a día de muchas cosas, pero a la vez ese matrimonio, esa familia funciona con todos. Así también en una comunidad, a veces nos cuesta mucho ponernos de acuerdo. Pero
¿Qué es lo que está en juego ahí? Es el valor de la comunión y de la comunidad, que significa estar unidos entre todos, buscar juntos. Y a veces tenemos que ceder, a veces tenemos que ser creativos, tenemos que argumentar, a veces no todos entienden igual, o no todos se expresan igual, pero sin embargo todos somos iguales. Y eso es difícil. Esa es la tercera dimensión, la koinonía. Y la cuarta dimensión se llama diaconía. Diaconía, otro término griego que significa servicio. La comunidad eclesial, la parroquia, la comunidad de base, lo que sea, también tiene una actitud de servicio frente a los demás, porque eso brota del mandamiento del amor, amar a Dios por sobre todas las cosas y al prójimo como a mí mismo. Bueno, ¿cómo sirvo yo? ¿Cómo sirvo en este contexto, particularmente la pandemia, a los que están más necesitados, o a los que son más vulnerables, los más abandonados, los más pobres? En todo ello siempre está esta dimensión del servicio y de la diaconía, que es parte constitutiva. Pues bien, estas cuatro dimensiones son las que constituyen la acción pastoral de la Iglesia. No es que hay algunos que se preocupen más de una y deban olvidarse de otras. Toda acción de la Iglesia tiene que contemplar, a veces más fuertemente una, otras veces más fuertemente otra, pero tiene que contemplar estas cuatro dimensiones porque ellas surgen justamente de la acción de Jesucristo, sumo y eterno sacerdote, profeta y rey. Entonces, de la misma vida de Cristo brota estas cuatro dimensiones. Y como decíamos hace un momento, nosotros constituimos este gran cuerpo cuya cabeza es Cristo justamente. Esto es muy importante tenerlo siempre como telón de fondo para uno no perderse cuando tiene que preparar algo, planificar algo pastoral. Estas cuatro dimensiones nos orientan y nos ordenan nuestro trabajo. Pues bien, la parroquia en la vida de la Iglesia. Fíjense que las parroquias surgen bien tempranamente en la vida de la Iglesia, prácticamente desde el principio. Es cierto que quizás no como la conocemos actualmente, pero los primeros siglos cristianos, y cuando se habla básicamente de los cristianos de la primera, segunda y tercera generación, estos cristianos se reunían en casa, y sobre todo en el siglo I y siglo II, la mayoría de los cristianos eran esclavos, porque la esclavitud, bueno, se habla que más de la mitad de la población mundial en aquel momento, el mundo conocido bajo el Imperio Romano, vivía bajo la esclavitud. Y la esclavitud siempre ha sido algo no deseado, porque la esclavitud no ha perdido la libertad. Es cierto que no todos los esclavos vivían en forma desastrosa o calamitosa o abandonados en la miseria más absoluta. Habían esclavos que incluso tenían bienes y un buen pasar. Pero el ser esclavo, en definitiva, es ser una persona no libre, tener un señor que le orienta y le dirige la vida. Y todo ser humano aspira a la propia autonomía, a la propia libertad. Entonces, el cristianismo engarzó o sintonizó muy bien con el mundo de los esclavos, porque encontraron una esperanza, diciendo incluso, si yo me muero esclavo, puedo llegar al reino de Dios. Incluso si yo tengo una vida miserable, puedo llegar al reino de Dios. Y ahí será otra cosa. Entonces, incluso en esas circunstancias, pero también el cristianismo permitió reformular las relaciones dentro del modelo de la esclavitud, aunque después, muchos siglos después, comenzó a desaparecer la esclavitud, pero generó una esperanza muy grande. Pues bien, en ese contexto comienzan estas pequeñas comunidades en las casas, entre gente que no tenía nada, y ahí se comienza a constituir el cristianismo. Y comienzan a formarse estas agrupaciones territoriales que dan pie a las parroquias. Con el correr de los siglos y el reconocimiento y la aceptación del cristianismo, que eso ocurrió primero en el siglo IV. Primero fue aceptado el cristianismo como una más de las religiones a inicio del siglo IV, y a fines del siglo IV, con el emperador Teodosio,
fue considerado ya la religión oficial del Imperio Romano. Bueno, en ese momento ya la parroquia adquiere una dimensión territorial, es decir, una porción física ya de una diócesis, y las diócesis habitualmente eran las grandes ciudades. ¿Y qué es lo que constituye la parroquia? Así como los judíos, después del exilio de Babilonia, encontraron en la sinagoga el lugar de congregación donde se congregaban todos los sábados a escuchar la palabra de Dios, la parroquia se constituye en los cristianos el lugar donde no solamente escuchan la palabra de Dios, sino que celebran la Eucaristía. Y ahí se sienten congregados. Celebran la Eucaristía con escucha la palabra de Dios. Y los testimonios de la Eucaristía son muy antiguos. De hecho, el más antiguo viene de la primera carta a los Corintios, que habría sido escrita hacia fines de los años 50 del siglo I. Ya ahí se relata exactamente cómo se celebra un poco la Eucaristía en aquel entonces. Entonces es un signo, elemento constitutivo de la vida parroquial. La parroquia hoy, nosotros estamos envueltos en una vorágine de cambio cultural muy grande. Quizás los que llevan mucho tiempo aquí en Puerto Montt o nacieron en Puerto Montt han visto cómo la ciudad ha cambiado, y no solamente físicamente, sino también culturalmente, y cómo también la distribución de la gente o las personas que viven en nuestros barrios también ha cambiado, o se han envejecido, o han migrado, o han llegado otra gente, han llegado migrantes, etcétera, etcétera. Una característica es que hoy en día la movilidad de las personas es mucho más grande, no obstante que ahora estamos más bien encerrados por la pandemia, pero la conectividad que hay, ahora ir a Santiago ya no es tan complicado como en el pasado. Yo me acuerdo que la primera vez que vine a Puerto Montt yo era un muchacho, y la segunda vez vine en tren a hacer misiones, veníamos con algunos compañeros de colegio, y 24 horas en tren, 24 horas en tren desde Santiago. Un viaje larguísimo. Ahora, en tiempos normales, uno toma un avión y una hora está tanto en Santiago como de Santiago a Puerto Montt. Por eso la movilidad ha cambiado también a la gente. Un segundo elemento es la tecnología. El hecho mismo que ahora nos podamos encontrar por vía remota, evidentemente condiciona los modos de relacionarnos. Gracias a Dios favorece muchas cosas, pero también genera modos totalmente distintos. Y el otro elemento es el secularismo, o laicismo, o cultura urbana. Ahí tienen varias acepciones, pero básicamente apunta a que lo religioso va siendo cada vez menos relevante para la gran mayoría de la gente. Y eso en Chile es un proceso muy acelerado, muy acelerado. Es cierto que nosotros debemos preguntarnos qué tipo de religiosidad había 30, 40, 50, 60 años atrás. ¿Hasta qué punto es una religiosidad que engarza plenamente con lo que es el Evangelio? Pero ese es otro tema. Pero el secularismo se caracteriza por que se arraiga en la ciudad, en la cultura urbana, en donde lo religioso o la referencia a lo religioso tiende a ser menos relevante, tiende a ser más individualista, a vivirlo más privadamente, y cada uno va tejiendo o armando sus formas religiosas, si es que las considera útiles, de forma distinta al resto. O sea, la misma dimensión de pueblo se ve más diluida. Bueno, hay la necesidad de adaptarnos a estas nuevas exigencias, y cómo nosotros podemos colaborar para que cada bautizado descubra su vocación a ser discípulo misionero de Jesús. Eso es la por eso el Papa nos invita a una conversión pastoral. Cuando hablamos de conversión pastoral, ya en Aparecida se había acuñado este término, conversión pastoral. Siempre hablamos de una conversión personal, pero conversión pastoral, dice Aparecida, esta firme decisión misionera debe impregnar todas las estructuras eclesiales y todos los planes pastorales de diócesis, parroquias, comunidades religiosas, movimientos y de cualquier institución de la Iglesia.
Ninguna comunidad debe excusarse de entrar decididamente con toda su fuerza en los procesos constantes de renovación misionera y de abandonar las estructuras caducas que ya no favorezcan la transmisión de la fe. O sea, es decir, todo tiene que ser reevaluado y reformulado en vista a la misión, como nosotros nos transformamos en misioneros. Después aquí hay otro texto de Aparecida que apunta más o menos a lo mismo. El Papa Francisco usa el año 2013 en Evangelii Gaudium el mismo concepto, conversión pastoral. Él lo toma de Aparecida, además era uno de los redactores de Aparecida. Espero que todas las comunidades procuren poner los medios necesarios para avanzar en el camino de una conversión pastoral y misionera, que no puede dejar las cosas como están. Ya no nos sirve una simple administración. Constituyámonos en todas las regiones de la tierra en un estado permanente de misión. La misión es nuestro objetivo. Bueno, vamos aterrizando todo esto a la parroquia. La parroquia como casa y escuela de comunión. Este mismo documento de Aparecida, cuando habla de la parroquia, dice: entre las comunidades eclesiales en las que viven y se forman los discípulos misioneros de Jesucristo, sobresalen las parroquias. Ellas son células vivas de la Iglesia y el lugar privilegiado en el que la mayoría de los fieles tienen una experiencia concreta de Cristo y la comunión eclesial. Están llamadas a ser casas y escuelas de comunión. Uno de los anhelos más grandes que se ha expresado en las iglesias de la América Latina y el Caribe, con motivo de la preparación de la Quinta Conferencia General, es el de una valiente acción renovadora de las parroquias a fin de que sean de verdad espacios de la iniciación cristiana de la educación y celebración de la fe, abiertas a la diversidad de carismas, servicios y ministerios, organizadas de modo comunitario y responsable, integradoras de movimientos de apostolado ya existentes, atentas a la diversidad cultural de sus habitantes, abiertas a los proyectos pastorales y supraparroquiales y a las realidades circundantes. Es un texto tomado de Iglesia en América del Papa Juan Pablo II, del año 1999. Entonces, esa es la idea. La parroquia, como una gran comunidad de comunidades, es escuela de comunión, donde vivimos la comunión. Nosotros sabemos que a veces es muy difícil, pero que sea suficientemente abierta para acoger a todos y que todos puedan estar en comunión y en conjunto. Bueno, aquí el tema de la comunión nos trae ante un desafío muy grande. Yo les traigo aquí un texto nomás de 1 Corintios, como decíamos, 1 Corintios, una carta de San Pablo, que fue escrita por ahí por el año 58 después de Cristo, o sea, estamos hablando casi 2000 años atrás. Y él escribe así: hermanos, los exhorto en nombre de nuestro Señor Jesucristo a que lleguen a acuerdos, para que no haya divisiones entre ustedes y puedan vivir en armonía, tanto en su manera de pensar como de sentir. Porque, hermanos míos, me he informado por parte de los de Cloé de que hay entre ustedes rivalidades. Me refiero a que cada uno afirma: yo soy de Pablo, yo en cambio de Apolo, yo de Cefas y yo de Cristo. ¿Acaso Cristo está dividido? ¿O Pablo fue crucificado por ustedes? ¿O fueron ustedes bautizados en su nombre? Mire, estas palabras de San Pablo hace 2000 años son vigentes siempre en la historia de la Iglesia. Porque esta comunidad de Corinto está en lo que actualmente es Grecia, y estaba formada por gente que venía de la cultura greco-romana, que se hicieron cristianos, no eran judíos que se hicieron cristianos, sino más bien greco-romanos que se hicieron cristianos. Al principio comenzaron con mucho entusiasmo y se convirtió mucha gente y que una comunidad, y después empezaron las peleas internas. Y aquí nombran algunos de los líderes: Pablo, el mismo Pablo; Apolo era otro discípulo de Pablo que visionaba con él, que tenía cierto carisma y había gente que lo seguía a él; Cefas se refiere a Pedro, y Cristo a Cristo. Entonces empezaron a generarse facciones, y eso es lo que denuncia San Pablo, al decir que
que hay entre ustedes rivalidades, ¿no? Y esas rivalidades están asociadas a personas. Pueden haber otro tipo de rivalidades también, ¿no? Por eso hay una tensión entre la comunión y la división. Y eso en toda comunidad, y quizás ustedes en la comunidad parroquial lo han vivido en algún momento. Cómo vivir la originalidad de cada uno en comunión para no producir división. Esa tensión entre ambos polos fricciona un poco las comunidades. Y eso aterriza en el segundo nivel de tensión, que son las que se refieren a la tensión entre un proyecto comunitario o los proyectos individuales o grupales. Cuando, no sé si le ha pasado a usted, en un grupo hay uno que tiene una idea fija con respecto a algo y no la tranza y siempre insiste solamente en su idea, el proyecto comunitario se ve entorpecido, se ve dificultado. Lo mismo ocurre cuando el mismo grupo es incapaz de transformarse o mutar o cambiar si las circunstancias así lo exigen. No, esto siempre se ha hecho así y tiene que ser así. Pero si es imposible, no, tiene que ser. Entonces, esta dimensión tan fija de un proyecto grupal entorpece al proyecto comunitario. O cuando algunos grupos particulares de la vida parroquial insisten y exigen del resto de la parroquia una determinada actitud o forma de, no sé. Bueno, todas esas son tensiones que se dan en los grupos. En todos los grupos se dan ese tipo de tensiones. Pero lo importante es saberlas resolver en bien de la comunión y del proyecto comunitario. Otro nivel de tensión que se dan en nuestras comunidades es la tensión entre el reino de Dios y la ideología. Las ideologías están muy presentes en los seres humanos y a veces nosotros nos compramos ideologías. ¿Qué es una ideología? No necesariamente una ideología es algo político. La ideología es un grupo de ideas que están organizadas y sistematizadas entre ellas y que a partir de las cuales nosotros comprendemos la realidad. Entonces nosotros podemos tener ideología con respecto a nuestra comunidad o a nuestra vida parroquial o nuestra vida social, que a veces nos dificultan. Por ejemplo, una ideología muy simple podría ser, los del grupo tal de la parroquia siempre buscan su interés económico. Supongamos, vamos a ponerlo como ejemplo. La gente de catequesis no se mete con nosotros porque ellos siempre quieren hacer eso. Entonces, le asignamos una motivación a un grupo que quizá en algún momento ha estado, pero quizá en otro momento no lo ha estado, pero se transforma en una ideología, es un modo de comprender a los otros fijo, radical, y que no nos permite a nosotros enriquecerlo con contrario. En cambio, el reino de Dios es algo muy distinto. El reino de Dios, lo que conocemos en los evangelios. El reino de Dios es paz, es justicia, es comprensión. Son los valores que Jesucristo nos promueve para justamente relacionarnos desde otra perspectiva. Esa tensión entre reino de Dios e ideología a veces dificulta mucho el trabajo de comunión que se puede dar en nuestra comunidad. Y otro nivel de tensión son la tensión de los criterios del reino versus los criterios del mundo. Por ejemplo, un tema muy típico, muy propio, es cómo nos organizamos. Al decir, por ejemplo, no sé, pues la sociedad chilena se organiza democráticamente de determinada forma, por lo tanto nosotros tenemos que organizarnos igual. Ojo, nosotros no somos una sociedad política, no somos otra cosa, somos pueblo de Dios. Entonces, o si está de moda, no sé, el aborto, nosotros también tenemos que ser a favor del aborto. Ojo, nosotros somos discípulos de Jesús, que nos mueven en otra línea, y así sucesivamente. Los criterios del mundo, porque nosotros estamos insertos en el mundo,
pueden ser criterios que nos contaminen, ¿ah? Y que no nos ayuden. Como decía hoy día la primera lectura tomada de San Pablo hoy día en la misa, hablaba justamente de tener de los criterios espirituales, es decir, desde del Espíritu Santo. Bueno, estas son distintas tensiones que conflictúan nuestra comunión y la vida comunitaria de una parroquia o de cualquier comunidad. Por eso la comunión es siempre un desafío, es cómo llegar a eso. Y en la medida que tengamos claro cuáles son estas posibilidades, fuentes de conflicto, nosotros podemos responder a ello. Después está el desafío de la participación. Uno es el desafío de la comunión y otro el desafío de la participación. Y San Pablo, volviendo a San Pablo en la primera Corintios, dice comunión y participación orgánica, como un cuerpo. Dice así, así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, todos los miembros del cuerpo, aun siendo muchos, no forman más que un solo cuerpo. Así también Cristo. En efecto, todos nosotros, judíos o griegos, esclavos o libres, fuimos bautizados en un mismo espíritu para formar un solo cuerpo y todos hemos bebido de un solo espíritu. Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿cómo podría oír? Y si todo fuera oído, ¿cómo podría oler? Por algo Dios dispuso así a cada uno de los miembros en el cuerpo, según le pareció conveniente. Si todos se redujeran a un solo miembro, ¿qué sería el cuerpo? Precisamente por esto los miembros son muchos y sin embargo el cuerpo es uno. En el fondo, esta dimensión orgánica de cómo el cuerpo humano, que tiene distintos órganos, funciona mancomunadamente y al unísono, así también nosotros la comunión y la participación. ¿Qué significa? Que la participación no es uniformidad, es decir, no es que todos hagamos lo mismo. La uniformidad es que todos somos iguales, exactamente iguales, nos vestimos iguales, pensamos iguales y hacemos lo mismo. No, la participación es orgánica, de acuerdo cada uno a su función, como en un cuerpo hay distintos órganos y distintos miembros. La participación no es dispersión o anarquía. La anarquía que está muy de moda hoy en día, viene del griego de dos palabras. Viene de an, que significa sin, y arquía, principio, sin principio, es decir, que todo comienza de nuevo. Siempre estamos rehaciéndonos como nos convenga y como creemos, sin ningún orden, sin ningún principio, sin ninguna dirección, ¿eh? La participación no es dispersión, no es anarquía, es sumarse a un proyecto común. Y la participación en el fondo es equilibrio respetando carismas y ministerios de cada uno. Entonces esto nos permite entrar a los carismas y los ministerios, que también San Pablo habla mucho de ellos en sus cartas. ¿Qué es un carisma? Un carisma es una gracia o don que el Señor da para edificar el pueblo de Dios. Hay carismas naturales, que son habilidades humanas, por ejemplo, saber cantar, ser ordenado, ser simpático, saber organizar. Son todas habilidades humanas que ayudan a construir el pueblo de Dios, a edificarlo, y que son naturales. Y después también hay carismas que llamamos sobrenaturales, que son habilidades espirituales, capacidad de oración, capacidad de discernimiento, o de acompañar espiritualmente a otra persona, sensibilidad pastoral. Es decir, son aspectos más bien sobrenaturales que una persona puede tener, tanto naturales como sobrenaturales, y son una gran cantidad, enorme. Los carismas son dones que el Señor da a la gente y que todo ser humano tiene. Unos tienen muchísimo, otros tienen un poco menos, pero todos tenemos muchos carismas. Un trabajo muy lindo en la vida de cada uno es descubrir no solo las potencialidades de uno, sino desde esta categoría de carisma, como regalo que el Señor nos ha hecho. Y que habitualmente nosotros la parábola de los talentos es lo que comunicamos. Nosotros el Señor nos ha regalado muchos talentos para que los podamos desarrollar en nuestra vida. Esos son los carismas. Pero también están los ministerios. El ministerio es un mandato o un servicio, un mandato de servicio dado por la Iglesia para la edificación del pueblo de Dios. Esto ya es un encargo más específico.
pero en categoría de servicio, para ayudar al pueblo de Dios. Están los ministerios ordenados, que son aquellos que reciben el sacramento del orden, los obispos, los presbíteros, los diáconos permanentes, son los tres diversos ministros ordenados. Todos reciben la gracia, el carisma, ¿no es cierto?, del orden, pero son instituidos ministros, son oficialmente considerados como tales. Después están los ministerios instituidos, el de acólito y lector, por siempre, se instituyen de esta forma. Habitualmente estos ministerios se toman para aquellos que se están preparando para recibir el ministerio ordenado. Están los ministerios extraordinarios, es decir, por un cierto tiempo, por ejemplo, el ministro de comunión, ministro extraordinario de comunión. Y otros servicios, el de catequista, monaguillo, coro, secretaria, secretario, administrador, organizador de algo en la comunidad, siempre son servicios. Nótese que aquí lo característico para que orgánicamente funcionemos es que todos aquellos que tienen una función puedan entender que esa función es un servicio, es para el bien de los demás, no es para mí. Cuando damos vuelta la intencionalidad, ahí vienen lo que son los abusos, el aprovechamiento. Alguien se aprovecha de esta función, si alguien tiene que llevar la administración económica y se saca plata para sí mismo, es un abuso, un aprovechamiento. Pero esa plata que de la comunidad es para la comunidad, no es para uno. Y así sucesivamente. Los ministerios son servicios y los carismas son las habilidades que el Espíritu nos regala para poder desarrollarlos. Algunas pistas para una, y aquí vamos a ir ya terminando, algunas pistas para una parroquia evangelizadora en salida. Primero, esta comunidad tiene que estar construida en las 4 dimensiones de la pastoral de la Iglesia: el querigma, la liturgia, la coinonía y diaconía. Cuando nos falta la diaconía, el servicio, somos una iglesia o una comunidad encerrados en nosotros mismos. Cuando nos falta la coinonía o la comunión, somos una comunidad dividida en pugna, en lucha unos con otros. Cuando nos falta la liturgia, que es algo tan católico en el sentido amplio, sacramental, nos falta lo simbólico y lo celebrativo. Cuando nos falta el querigma, el anuncio de Cristo que ha vencido la muerte, nos falta lo esencial. Somos cualquier cosa menos cristianos. El querigma es lo que nos da nuestra identidad cristiana. Entonces, una parroquia evangelizadora tiene que tener siempre estas 4 dimensiones, ¿no? Un grupo parroquial que no participa de la Eucaristía, de la dimensión litúrgica, le falta algo. Le falta algo. Después viene la conversión pastoral. La parroquia en salida en clave misionera implica que conozca la realidad de la parroquia y sus habitantes. La parroquia no puede estar encerrada en sí misma, tiene que conocer su realidad. Y tiene que pasar de ser una parroquia sacramentalista, es decir, una parroquia que simplemente ofrece sacramentos, la gente viene, se inscribe, está bien, se hace la preparación para un sacramento, y listo. A una parroquia evangelizadora y misionera, que conoce las necesidades de su lugar, que va hacia las personas, que se compromete con aquellos que más sufren, o los que son más vulnerables, o los más ancianos, o los que necesitan algo, y que la parroquia pudiese ser un referente de buena noticia para la gente, referente de buena noticia. Eso es una evangelización. Después la orientación pastoral. Tenemos que pasar de una pastoral individual o de un grupo nomás que tiene una intuición, bien, allá vamos adelante, a una pastoral en equipo, que era lo que se usaba muy frecuentemente en los años 70, 80, pastoral en equipo, en que nos pongamos de acuerdo, hacia una pastoral orgánica, en que todos funcionamos con su originalidad, pero construyendo el mismo cuerpo. Esta debería ser nuestra orientación pastoral. Por eso
Cada parroquia debería tener un plan pastoral en que cada grupo esté integrado y no cada grupo por su lado. Tienen que conocerse mutuamente y organizarse. Después hay funciones específicas en la parroquia, así como veíamos que en la comunión y la participación no es uniformidad, hay funciones específicas que están al servicio de toda la comunidad. Está la función del párroco, que es el gran evangelizador y conductor de la comunidad, pero el párroco no lo hace todo, ni puede hacerlo todo. Está también el vicario parroquial, que es otro sacerdote, que no es el párroco, pero que tiene que trabajar en comunión con el resto de los equipos de la parroquia. Está el diácono permanente, que yo no sé si en la parroquia Cristo Redentor, Cristo Salvador hay o no, bueno, ahí me dirán después. El diácono que también tiene una misión propia. El ministerio de diaconado es el ministerio del servicio. Y están los ministros y servicios específicos, catequistas, encargados de prevención, del coro, secretarios, o sea, son miles de servicios que pueden haber en una parroquia. Bueno, son todas funciones específicas, pero todas tienen que estar integralmente coordinadas para que efectivamente trabajemos en una pastoral orgánica. Y después están los órganos de colaboración, el Consejo Pastoral, Parroquial, el Consejo Parroquial de Asuntos Económicos, esos dos consejos tienen que estar sí o sí, las comunidades eclesiales de base o capillas, que también tienen su vida propia y están en relación con las otras capillas y la parroquia. Están los consejos específicos, los catequistas constituyen un consejo, la ayuda fraterna, otro, liturgia, tal vez otro, y así sucesivamente. Cada equipo puede tener su consejo, tienen que ponerse de acuerdo y funcionar. Esos son los distintos órganos de colaboración. Y ahora con esto termino, para no pasarme de la hora de las 9. ¿Cuál es el espíritu de todo esto? Uno diría, bueno, ¿cómo poder trabajar esponjadamente, gozosamente, pero a la vez con la conciencia de que uno está en sintonía con lo que el Señor quiere y cooperando con los demás? Bueno, hace poco, el 16 de julio, hemos sacado un documento para toda la iglesia en Chile que se llama Integridad en el Servicio Eclesial, para toda la gente que cumple un servicio en la iglesia, sacerdote, obispo, diácono, laico, catequista, portero, cualquier función que se cumple en la iglesia es una invitación a vivir en este espíritu. Y este espíritu, se llama Integridad en el Servicio Eclesial, este documento que ven acá, trae 20 orientaciones para la integridad en el servicio eclesial. Y yo los invito, queremos, ya luego vamos a traer varios ejemplares para la diócesis, una buena cantidad. Ojalá cada persona, cada laico comprometido pudiese tener uno de estos documentos para irlo leyendo permanentemente, porque va contando un poco cuál debería ser nuestra orientación y nuestra motivación. No es un código de conducta, es mucho más profundo, es cómo nosotros respondemos a Cristo en una función de servicio. Eso implica preocupación por los demás, atender a los que más sufren, ser transparente, ser ordenado. Si uno tiene un compromiso como consagrado, responder a los compromisos como consagrado, respetar la integridad de cada persona, tener un buen trato, porque a veces hay gente que llega reclamando a las diócesis, a las curias, de que lo trataron mal, de que tenía un pariente difunto y no le abrieron la puerta, que estuvo esperando ahí cuánto rato con el féretro afuera. O sea, cosas muy simples que hay gente que después llega reclamando, me trataron mal. Fui humillado cuando me acerqué a una parroquia, a una capilla. Entonces eso nos cuestiona, no debiera ser. Esto no es solamente para responder al tema de la prevención de abusos, que siempre es un tema importante, pero que apunta a más bien a tener una disposición mucho más amplia y ver cuáles son las actitudes que debemos tener en nuestra vida en el servicio eclesial. El primero
quería yo tomar el primero de estos. Aquí estaría. Orientación relativa al testimonio. Ser testimonio del amor de Dios en el servicio y en la acogida de las personas. Servir el desarrollo de la comunidad y de cada uno de sus miembros. Y después viene una serie de formas de ir bajando todos estos servicios. Bueno, eso creo yo que eso es lo que yo quería compartir con ustedes, y me parece que ¿salió? Hermanos, vamos a esperar que se conecte de nuevo Monseñor, porque creo que pasó a apretar ahí desconectarse de la reunión para que podamos ver sus impresiones. disculpen, ahí apreté mal un botón y desaparecí, fui abducido por un ovni. Eso es lo que quería compartir con ustedes. No sé si dejamos un momento para preguntas, para diálogo, ahí el coordinador nos dirá. Sí, Monseñor, si nos permite, por favor, si alguien quiere hacer preguntas, compartir algo. Sí. ¿Puedo compartir algo, si es posible? Yo sí, pero no sé quién está hablando, ¿no? Sí, soy yo, Cristo Chávez. Me toca servir en la parroquia El Buen Pastor y en el colegio Redondarro. Desde un tiempo a esta parte tengo una opción seria. Primero agradezco la presentación y la instancia de formación. Me preocupa un poco cómo lo llevamos esto a la práctica. Nosotros con el movimiento social tuvimos un tema serio en nuestra iglesia. A nosotros nos llamaron porque se nos estaban quemando la banca de nuestra catedral. Y personalmente me tocó partir a ayudar y colaborar y tapiar las puertas de nuestra catedral. Ya muy difícil, muy fuerte, de defender nuestra iglesia frente a una condición muy difícil. Y ahí vienen muchas reflexiones, porque cuando yo venía ahí con esa ira, con ese odio contra la iglesia, ahí yo me reflexionaba y decía, chuta, ¿y dónde está nuestra acción? Porque ahí faltó nuestras misiones, esos papás de estos jóvenes o esos muy jóvenes, esa experiencia en Cristo. Entonces esto me genera a mí muchos desafíos a cómo mejorar en la evangelización. Y esto es un bien, quizás reflexionar si hoy día estén cerradas las puertas, porque quizás también nosotros nos queda abrirlas para dar a conocer esta buena noticia del Evangelio. Entonces, a mí también yo un poco quiero llevar este compromiso también a cómo llevamos a cabo estas misiones en la condición en la que estamos. Es decir, hoy día también viendo que comenzar un proceso constituyente, que lo más probable es que tengamos constitución, y cómo vamos a estar también nosotros presentes ahí, es decir, cómo los valores están presentes en la constitución. Entonces me genera muchos desafíos, planteo como una conversación. Muchas gracias. Bien, muchas gracias. No, yo creo que hay un tema ahí muy importante, y me parece a mí que las parábolas de Jesús a veces nos ayudan muchísimo en eso. Hay una parábola que a mí me gusta mucho, que es muy sencilla, ¿no es cierto?, que es el fermento en la masa, ¿no? De cómo la masa fermenta con muy poquito, ¿no? Pero que sin embargo yo creo que nosotros hemos ya pasado de un cristianismo cultural, así que uno nacía en un país que era cristiano
se bautizaba y cumplía más o menos algunas cosas, pero era más bien una costumbre, a un cristianismo personal. Es decir, es una convicción mía. Y esa convicción yo me encuentro que mucha gente no la tiene. Ahora, más profundamente, nosotros como país en este momento estamos viendo un problema muy serio de no saber convivir nosotros con distintas opciones de vida. O sea, no puede ser que nos estemos descalificando permanentemente, sobre todo uno lo ve lamentablemente en la clase política, porque eso son los que más aparecen en la televisión, pero eso después se cae para toda la gente, ¿no? Pero hay un permanente descalificación, las distintas opciones, muchas son legítimas, ¿no? Y son cosas conversables, pero no puede ser que estemos entrando en una dinámica de descalificación, de negación del otro, tan aguda. Y yo creo que ahí es donde nosotros, todos, ¿no? Unos más, otros menos, y en los ambientes que nos corresponda, tenemos que ser fermento de la masa para efectivamente nuestros valores del Evangelio puedan brillar más claramente, porque son una buena noticia, no una opción, creo yo, simplemente táctica, sino una buena noticia para todos, no solamente para nosotros. ¿Alguien más, hermanos, que quiera compartir alguna pregunta, algún comentario? Monseñor, mi nombre es Manuel Uribe de la Parroquia Cristo Crucificado. Hola. Mira, no, lo puntual es, bueno, si bien se le agradece la formación de lo que es parroquial, bueno, yo vengo de la octava región, 17 años acá, vine por 6 meses por accidente y ya una vida acá. Entonces, siempre el concepto parroquia para mí ha sido varias capillas, así como a lo mejor el salesiano tiene varias. Entonces, siempre he buscado yo una manera de mi servicio, que es desde los 12 años, tratar de estar activo en una que otra cosa, ayudar en lo que se pueda. Pero siento hoy día que estamos, lo que incluso decía este hermano Cristian Chávez, que también lo ubico, que estamos, no sé, con todos estos problemas, ya sea político, todo lo que es la pandemia, en la falta de fe. Yo digo, ya uno tiene una edad avanzada, pero ¿qué pensamos con nuestros jóvenes de hoy día? ¿Cómo volverlo a reconquistar? Así como en algún minuto, más de algunos de nosotros nos enamoramos muy pequeños de lo que es la actividad de iglesia. Sí, para el 2021 ya hay que pensar, porque ya este año, digamos, sufrido o de prueba, va a ser que nos motive al 2021 a trabajarlo. ¿Cómo tratar de motivar nuevamente, no a esos jóvenes solamente que es de colegio, que de otra forma, ya un salesiano, Arriarán, Inmaculada, están como dándole todo el tiempo firme, o sea, sino que estos jóvenes que son de comunidad? Yo le digo, va a llegar un minuto en que a lo mejor vamos a ser tan de edad que vamos a ser los típicos, digámoslo así, y disculpando a los demás si tienen más edad, los viejitos que vamos al rosario, que cumplimos con el Vía Crucis, con esto, y al final el renuevo. ¿Hay una manera de pensar eso en un futuro en nuestra iglesia? Yo ya no ayudar, pero en eso estamos. Yo creo que ese es un desafío grande de todas las comunidades, de poder llegar justamente a las generaciones más jóvenes. Y claro, evidentemente nosotros notamos, cada generación tiene sus características. Esta generación es muy reacia a sentir un sentido de pertenencia en realidad así constituida o formada, ¿no? O sea, ellos se generan sus propios grupos, sus propios ambientes. Hay una gran dificultad a comprometerse. Nosotros estamos viendo, por ejemplo, para comprometerse matrimonialmente, muchos jóvenes no quieren casarse. O sea, habitualmente la aspiración de cualquier ser humano era casarse, una familia. Muchos jóvenes no lo quieren ahora. No ven la necesidad de un compromiso estable, de por vida. Se ve en los trabajos, por ejemplo, la permanencia de un muchacho joven en una empresa, por llamarlo así, un lugar de trabajo,
Ahora es mucho menor de cuanto son las generaciones anteriores, que siempre aspiraban a tener un trabajo más bien estable, en el mismo lugar. No, ahora pueden cambiar, están 1 año, 2 años en un lugar, pueden cambiar a otros rápidamente, sin mayor problema. El concepto de trabajo también es distinto. Antes uno trabajaba o buscaba un trabajo donde uno pudiese desarrollar su vocación, proyectarse. Ahora más bien muchos jóvenes que ya comienzan a trabajar o buscan un trabajo que les dé dinero para hacer otras cosas. O sea, el trabajo es lo que te financia otras cosas, viajar, pasarlo bien, etcétera. Bueno, entonces es un mundo bastante distinto al de las generaciones anteriores, y ahí evidentemente cada comunidad tiene que buscar cómo llegar a ese mundo, y también traerle una propuesta que sea novedosa y que calce con sus aspiraciones. Yo creo que el lenguaje juvenil actual, los jóvenes, adultos jóvenes, es un lenguaje que tenemos que aprender mucho todavía, porque nos cuesta, y lo ven también las familias, lo ven a veces la dificultad que tienen de diálogo los papás con sus hijos, ¿no? Entonces, es un desafío muy grande. Bien, queridos hermanos, creo que no hay muchas más preguntas o algún compartir, considerando la hora estimada que teníamos considerado. No me queda nada, por lo menos a mí no me queda nada más que agradecer, Monseñor, su participación, su apoyo. Nuevamente se lo comento. Eh, y a todos, nuestros hermanos y hermanas que se conectaron hoy. También agradecerles su participación, el tiempo que dedicaron a nuestra formación. Con harta humildad la programamos para ustedes. Así que por último me queda solamente dejarlos invitados para este día jueves a las 20 horas nuevamente. Nos vamos a encontrar con el segundo día de formación, que el título del tema es Iglesia Doméstica Familiar en tiempos de confinamiento. Un tema muy interesante, muy actual. Y también esto, aprovecho de comentarles que la va a exponer don Marcos Pérez, que está presente también hoy. También aprovecho anticipadamente agradecerle su apoyo, diácono de la parroquia Padre Hurtado. Así que eso, no sé, padre, si usted quiere comentar algo para despedir. Yo simplemente agradecerle la invitación y desearle lo mejor a cada uno en su familia, que el Señor los cuide, también les regale la salud, ya que estamos en tiempos riesgosos, pero animarlos también a vivir la fe, que estamos en distintos contextos, en distintas situaciones, siempre con alegría, con gozo y con la originalidad que nos regala el Evangelio. Así que muchas bendiciones a todos y cada uno. Monseñor, yo me queda pendiente una consulta. Sí. No estoy acostumbrada a esto, así que me quedé atrasada. Yo tengo una inquietud de muchos años, ahora que se está hablando cómo se incentiva a la juventud. Cuando se hace la procesión en diciembre, aquí al campo de oración, participan todas las parroquias, pero lo que me llama la atención es que no participan los niños de los colegios católicos. Solamente los niños que hacen su primera comunión llegan, las niñitas, qué sé yo, los niños, pero los colegios católicos no se ve nadie. Siempre me llama la atención, nunca uno ve que la riará, que con su estandarte,
los Inmaculada, hay tantos colegios católicos y no aparece nadie, entonces desde ahí yo creo que falta el incentivo, porque si estamos en un colegio católico es porque somos católicos. Sí, buen punto. Voy a ver, no sé, no tengo idea porque yo pocos meses acá, así que estoy conociendo. Y para más remate estamos encerrados, pero así de a poquito vamos conociendo. Pero buen punto, se lo agradezco mucho. Muy bien, pues voy a tomar la palabra un minuto. Soy el padre Hugo, el dueño de casa, junto con los hermanos laicos y laicas que han preparado este encuentro. Agradecemos a Monseñor que rápidamente, inmediatamente nos dijo que sí para participar con su ponencia. Muchas gracias a nuestro pastor. Y luego también, con todos mis hermanos aquí de la parroquia, les damos las gracias a los que han venido de otros lugares. Eso también a nosotros nos indica el espíritu de servicio que tenemos parroquial y que fue acentuado hoy día. Así que sigamos juntos y nos encontramos, como nos decía Miguel, que es uno de los organizadores, junto con el coordinador parroquial Iván, nos encontremos la próxima vez el miércoles. Así que muchas gracias. Monseñor, denos su bendición, por favor, y con eso cerramos. Por supuesto, con mucho gusto y agradecido nuevamente por esta invitación. Vamos a pedir que el Señor los acompañe a todos y cada uno en sus casas, en sus hogares, en sus familias y en las actividades que puedan desarrollar no obstante esta pandemia, y les regale el don de la salud y también de la alegría de la fe. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. La bendición del Dios rico en misericordia, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Muchas bendiciones y que estén muy bien. Gracias, Monseñor. Dios les bendiga. Gracias. Que estén muy bien. Chao, chao. Buenas noches. Gracias. Que estén bien. Buenas noches a todos. Chao, Gracias. Muchachos, nos vemos. Chao, muchas gracias. Que estén Chao, muy bien. hermanos. Gracias. Chao, chao. Chao, todos muy bien. Chao, Jimé. Chao, padre. Chao, buenas noches, gracias. Hermano Marco. Chao, Padre Hugo, cuídese. Nos vemos el jueves. Que estén bien. Nos vemos el jueves. Gracias. Nos vemos jueves si Dios quiere. Chao, Marisa. Muy bien.